tenemos una medida que tiene que ser de 1000 milímetros, que fue la medida correspondiente que pidió el profesor. Bien, entonces, en este caso, yo voy a hacer una cercha en particular que es conocida como la cercha de puente tipo Pratt. Esa cercha tiene esa configuración, esa estructura. Por esa razón, debemos de hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar una estructura más o menos así, pero lo más importante de esto es principalmente acotar los ángulos. Este ángulo tiene que ser de 45 grados, al igual que ese ángulo de acá de 45 grados. Vamos a colocar de una vez esa cota de acá. La vamos a colocar con una altura de 166, menor a 500. ¿Listo? Entonces, como podemos darnos cuenta, en la mitad, en el centro de esta estructura, va una barra vertical que está a una distancia de 500. Igual el programa nos dice de que no es necesario que coloquemos la cota porque es una información que ya está. Entonces necesitamos construir los triángulos rectángulos para que se cumpla la estructura de la cercha tipo Pratt. ¿Sí? De esta manera tenemos la estructura base, pero si nos damos cuenta, en esta parte es reforzada, es decir, en esta parte cuenta con estas estructuras verticales. Esta quedó mal, esta quedó torcida. Estas estructuras verticales y esta estructura de acá también. Adicional a eso, son cruzadas. Aquí verificamos que se esté cumpliendo el ángulo de 45 grados. Efectivamente, está de 45 grados. De esta forma terminamos con el boceto, es decir, con la parte principal de la estructura. La guardamos, terminamos el boceto. Necesitamos que esta estructura ahora tenga un material. Esta estructura ahora tiene que tener eh, una extrusión metálica, de la cual está compuesta de acero, que fue el material en el que el profesor nos pidió. Entonces, una vez tenemos esto claro, tenemos que guardar este archivo para poder pasar al siguiente paso. Este archivo se guarda en la carpeta interna de Inventor, es decir, que si por algún motivo no lo encontramos, podemos buscarlo en la carpeta Mis documentos. Sin embargo, yo lo guardaré en una carpeta aparte, que es la carpeta propia del curso, que se llama Resistencia de Materiales. Lo guardaré como pieza proyecto. ¿Listo? Teniendo esa pieza correctamente acotada, procedemos a ensamblarla.
El ensamblaje se hace con la siguiente instrucción. La instrucción ensamblaje. Vamos a dar acá en ese icono, vamos a insertar ese ensamblaje, pieza proyecto que previamente creamos. Vamos a colocar los marcos de referencia y acá tenemos nuestra pieza que va a ser ensamblada. Listo. Entonces, ahora necesitamos que esta pieza tenga una estructura. Esa estructura debemos crear un ensamblaje que se va a llamar ensamblaje proyecto. Bien, en esa estructura que nosotros vamos a crear para esta cercha, vamos a decir que necesitamos colocar ángulos, que es de lo que estará hecho la estructura de ángulos, y vamos a decir que las medidas o los tamaños de esos ángulos van a ser de las siguientes medidas: 1 pulgada por 1 pulgada por 1 octavo. Listo. Aquí está ángulos, necesitamos ángulos iguales y el aspecto que debemos darle es como material. Listo. Entonces señalamos cada una de las vigas que conforman nuestra cercha, a las cuales les daremos esa estructura. Bien, y como podemos darnos cuenta, queda nuestra estructura con el material que se nos pidió para el curso y queda correctamente ensamblado. Listo. Como podemos ver, para mejorar el aspecto visual de nuestra cercha, lo que vamos a hacer es ver acá donde estamos en, en vista, y vamos a cambiarle el estilo visual a sombreado con aristas. Esto nos da una imagen mejor. Bien, esa es la primera parte del diseño de la estructura. Listo, con ensamblaje, y ya tenemos unos ángulos que previamente se organizaron para hacer esta estructura. En el siguiente capítulo veremos ahora cómo empezamos en el análisis estructural y cómo vamos a configurar cada uno de los nodos. En esa segunda parte, una vez tenemos la estructura, necesitamos pasar al análisis estructural. Pero previamente es muy importante aplicarle la función del biselado para que las piezas se compacten de una mejor manera, para que estén más unidas. Por eso vamos a compartir las 4 partes externas de esta cercha. Listo, aplicamos el biselado. Listo. Es muy importante también que revisemos en cada una de estas estructuras que los nodos estén justo en el centroide. Entonces, decimos que los seleccionamos que estén alrededor de ese punto.
Listo. Entonces ahora pasamos al análisis estructural. Una vez estamos en este análisis estructural, antes de empezar con la simulación, lo primero que debemos de hacer es desactivar la gravedad. Una vez desactivamos la gravedad, necesitamos aplicar la fuerza en cualquiera de los nodos. En este caso, yo voy a escoger una magnitud de 300 newton. Voy a editarla para poder configurar la orientación. En este caso, necesitamos que el ángulo inicial sea 270 con un ángulo de 90. Listo. De esta forma tenemos aplicada correctamente nuestra fuerza. Ahora, verificamos los vínculos rígidos. Nos damos cuenta de que cada uno de los nodos de nuestra estructura cuenta con vínculos rígidos, lo que quiere decir que están correctamente unidos. Ahora, para que podamos simular de manera correcta, debemos aplicar las restricciones. La primera restricción, ok, primero voy a colocar de que esta barra que está acá, la voy a colocar fija. Entonces, necesitamos dejar esta barra particularmente fija, al menos una, como lo pidió el profesor, al inicio y al final. Porque sobre esta es sobre la que se da la deformación. Otra cosa muy importante, en los nodos necesitamos eh, liberar la rotación. En los vínculos rígidos necesitamos editar para que la rotación en Z esté libre. Este de acá también, este otro vínculo rígido de acá, editar, liberamos la rotación. En este vínculo rígido de acá, editamos, liberamos la rotación. Y en el último de acá, liberamos la rotación en Z. Bien, entonces, teniendo esto listo, ahora sí pasamos a colocar las restricciones, en este caso una fija y una móvil. La fija está ubicada acá y como el profesor nos mostró acá, este es el articulado fijo. Solamente tiene elevado sin límite en y en Z, que nosotros vamos a utilizar la misma configuración. Esto va a ser elevado sin límite en Y y en Z para ese caso. Para la siguiente restricción, que es la restricción en este nodo de acá, tenemos una configuración distinta, solamente fijo en y en Z. Entonces, solamente fijo aquí, mientras que estas van a permitir el movimiento. Listo. De esta forma tendríamos correctamente restringida nuestra estructura, liberada de la carga de la gravedad y aplicándole una carga de 300 newton. Pasamos a realizar la simulación. Esperamos a que cargue eh, el, el Autodesk, esperamos a que cargue la simulación para que nos muestre cada uno de los componentes en cada una de las barras. Como podemos darnos cuenta, están correctamente restringidas, los vínculos rígidos correctamente liberados, las cargas aplicadas en un nodo y tenemos todos los nodos juntos. Adicional a eso, la estructura se encuentra biselada, lo que mejora la apariencia visual y lo que mejora el análisis estructural, que la estructura se convierte en una estructura más compacta. Bien, ya está terminando de simular. Esperemos a que el programa termine. Y listo. Como podemos darnos cuenta, de esta forma es que
se reflejan las cargas en la estructura y de esta forma, partiendo de acá, es que vamos a crear el análisis en el cual vamos a ver las deformaciones, vamos a ver las cargas axiales en cada una de las cerchas, en cada una de las barras de la estructura, entre otros componentes que vamos a analizar. En esa última parte de nuestra estructura, del análisis estructural, nos encontramos en la simulación en la que vamos a empezar. Primero, podemos ver las cargas en cada una de las secciones, en cada una de las vigas, dando acá y mostrando las propiedades de esa viga. Podemos verificar en cuanto a las deformaciones, podemos detallar en particular los esfuerzos, las cargas axiales. Entonces, para representar eso de una manera más cómoda, verificamos, por ejemplo, en este caso, estamos analizando esta barra de acá, y acá nos muestra que no tiene no tiene fuerzas en X, tiene fuerzas en Y y tiene en Z. Nos muestra las cargas máximas, las mínimas, las axiales, todo. Todos estos detalles de cada una de las barras, los comportamientos que tuvieron luego de la simulación, serán anexados en el proyecto. Lo más importante también es ver cómo vamos a analizar el desfasamiento de los nodos. Si nos damos cuenta, estos nodos cambiaron de posición y son datos que también nos importan. Para eso entonces agregamos una sonda, nos damos cuenta que esa línea, ese en particular, este nodo se desfasó 243,238 milímetros. Es una cantidad considerable, ¿listo? Entonces, así con cada una de ellas podemos verificar qué tanto se desfasaron. Por ejemplo, para verificar eso, nos damos cuenta que esta barra se desfasó muchísimo menos, digamos que no está expuesta a tanta carga, por esa razón se deforma o se excede un menor espacio. Entonces, en esta última parte es que vamos a ver toda esta parte de los detalles de las vigas, los vamos a anexar al proyecto, al trabajo como tal, al trabajo definitivo, y pues obviamente estaremos haciendo los análisis y los cálculos. Entonces, siendo esto así, teniendo todo en correctas condiciones, podemos finalizar el análisis estructural. Vemos que esta es nuestra estructura en realidad, nuestra estructura base, la estructura que estamos analizando, y pues podemos ya pasar a finalizar esta cercha, guardando obviamente que todos los componentes, todos los cambios y las modificaciones que hicimos se guarden de manera correcta. Aceptamos y listo. De esa forma terminamos con la estructura de este puente y su análisis estructural.